¿sí? Los principios de un excelente cardado, tienen que ver con mucho. La carda es el corazón de la hilandería. Los amigos de tejeduría y tintorería, si encuentran un problema, si un lote de algodón le salió con buena regularidad, luego viene irregular o viene con problema de pilosidad o con fibra muerta o con NEP, tienen primero que revisar la carga. El Estado, vamos a explicar, el estado de las guarniciones, ¿ya cumplió las toneladas procesadas? ¿Cuántas toneladas pasaron por la carga? ¿100, 200, 300, 400? ¿A cuántas toneladas cambio? ¿Qué material has procesado? ¿Has trabajado algodón? ¿Luego has infringido, has colocado ahí policotón? Si colocas policotón vas a destrozar la carga porque el policotón es abrasivo, al igual que el modal, al igual que el tencel. Entonces, tu programa de cambio de guarniciones tiene que reestructurarse en base a hacer una carga versátil. Hay veces nos ponen en el programa de producción, planteamos, va a pasar 100 toneladas de Aplan, 100 toneladas de Pima, luego pasa a Pima modal. Obviamente que tu tiempo de vida de X cantidad de toneladas se va a reducir un tercio, ¿no? Del tiempo de vida de lo que has estimado. Y si tú no haces la proyección de cambio o rectificado de guarniciones, vas a tener los problemas en mayor medida. La distancia o galgaje, que dice el segundo punto de arriba, la distancia del galgaje es lo que estoy representando en la imagen de la derecha inferior, ¿sí? Ahí podemos ver un calibrador pie de rey que está prácticamente cogiendo a un papel. Ese papel tiene 4 milésimas de pulgada. Un buen cardado para hacerlo tiene que tener 8 milésimas de pulgada. Quiere decir, los ajustes de la carda son como 2 hojas de papel que los pongo yo entre gran tambor y chapones móviles. 2 hojas de papel, ese es mi ajuste que tengo que poner. Fíjense qué tan finísimo es. Si pasa un tronco de madera, si pasa un clavo, si pasa una pepita a través de ahí, prácticamente vuelan las guarniciones. Es por eso que antes de la carda, el liquerín, la apertura, la limpiadora fina, tiene que desagregar, tiene que retirar todo lo que es los elementos ya sólidos bastante pesados, ¿no? Por eso en los sistemas de apertura y limpieza y hasta en las cardas hay detectores de metales, porque obviamente que no va a pasar un metal en esas 2 hojas de papel de espesor de 8 milésimas de pulgada o 0.20 milímetros, ¿ya? Puede generar pues una voladura de las guarniciones en cualquier momento, ¿sí? Las cargas modernas ya tienen todo sistema automatizado. El ángulo de las guarniciones, mayor o menor nivel de inclinación, dependiendo del tipo de fibra. La densidad de púas, dependiendo del tipo de fibra. Si yo voy a hacer policotón, tengo que tener menor densidad de púas. Si voy a hacer pima, tengo que tener mayor densidad, porque el pima tiene un microner más fino. Tiene un microner de 3.2, 3.5. Entonces, cuando trabajo el policotón, trabajo más con fibras más vastas, ¿no? La velocidad del liquerín, del alimentador, de los chapones móviles, esas velocidades son claves para regular la cantidad de NEPs en el AFI. Si viene las señoritas de aseguramiento y la le dice, tiene mucho NEP. Primero yo trabajo con lo que es la velocidad de los chapones móviles, ¿no? De 250 milímetros por minuto, de repente le doy 280, de repente 300 milímetros por minuto, o de repente hago regulación de los segmentos cardantes o cambio los segmentos cardantes de entrada. Los segmentos cardantes de entrada son los que más se desgastan en el tiempo y tiene que hacerse un cambio, 2 cambios en el tiempo de vida total de las guarniciones, pues, ¿sí? Tiene que haber la presión neumática, la presión diferencial en la carga es importante, en la apertura, señores, esto sí se nos pasa mucho se pasa, pocas veces he visto yo esta regulación tan fina. Todos regulamos y todos ajustan a todo lo que he dicho, pero ¿sabía usted, conocía usted de que la regulación de la depresión en la peinadora y en la carda es esencialísima? ¿Sí? Lo sé por una lección aprendida, lo sé, sí. La depresión en la carda tiene que tener de 1000 a 1300 pascales de depresión y en la peinadora tiene que haber entre 200 a 300 pascales de depresión. Si no tiene 1000 a 1300, si tiene 800, 700, 900, prácticamente no se va a aspirar toda la borra, toda la fibra corta, los desperdicios que genera la carda y usted va a estar peleando y diciendo a cada rato, ajustando y diciendo, ¿por qué me sale NEP? He hecho de todo, le he ajustado, le he afilado lo que me ha dicho Carmelón, le he cambiado guarniciones y sigo con muchos NEP. ¿Qué está pasando?
y no te das cuenta que tienes que medir con un bacómetro la depresión que hay en tu línea de producción. Esa depresión tiene que estar entre 1000 a 1300. ¿Qué haces? Cambias de ángulo al ventilador del Lua, ¿no? Cambias de densidad de las aletas, de ángulo de las aletas, y así sucesivamente tantos problemas, tantos temas que puedes tú propugnar para que te salgan resultados interesantes. En las peinadoras que he visto, he tenido la oportunidad de ver peinadoras Rieter, ¿sí? Con problemas en algunas plantas, ¿no? De problemas de presión. Por favor, en 100, 80 pascales, bastante bajísimo, terrible, ¿no? Tiene que llegar a 300 pascales, 250, 300 pascales de presión para que retire toda la borra, todo el desperdicio, todo el trash, todas las semillas con NEP que salen entre el peine fijo y el peine circular. Ese es el desperdicio de Noil. Ese desperdicio de Noil o Convernoil, que se le conoce en algunas partes, mis estimados, ese desperdicio tiene que ser retirado exactamente con potencia, de cerca de 200 a 300 pascales. Si no está en 100 a 120, ustedes entenderán que no se retira todo y mucho de ello se va en la cinta o en el velo. Y después dice, ¿por qué he ajustado de todo la peinadora y sigue saliendo fibra muerta y los amigos de tejeduría, tintorería y acabados me siguen reclamando? No has revisado ese parámetro. Me estoy explayando en este punto. Bien, entonces aquí vamos en este tema del plan de mantenimiento de lo que es las cargas, el rectificado arriba, el rectificado de gran tambor, ¿no? El galgaje de la zona de cardado y finalmente el cambio de guarniciones. Si el cambio de guarniciones no tiene un buen contramaestre, no tiene una persona que esté atrás de las toneladas que ha pasado por toneladas de fibra que ha pasado por cada carga y no identifica a cada cuánto tiempo, 200, 300, 600, 700 toneladas, va a ser el cambio, pues no la tiene clara. Va a haber problemas ahí, ¿sí? ¿Y cómo identificar, cómo controlar este tema? Lo vamos a ver en los sistemas AFIS también, 5 horas de sesión, ¿no? Vamos a ver en los sistemas AFIS cómo identifica usted de todos estos parámetros son los que a usted va a ver en el AFIS. En esa hoja va a tener cerca de 20 parámetros. Imagínense, Dios santo, ¿qué es esto? ¿Cómo interpreto, no? Entonces, si nos fijamos en lo que es, los NEPs, nos vamos a fijar en esta parte, los NEP, y acá tengo, por ejemplo, 105 NEPs. Esos 105 NEP identifican todo lo que hemos hablado anteriormente. Usted tiene que controlar con el AFIS este parámetro, el contenido de fibra corta arriba, y la cantidad de fibra corta es 11.5%. Siempre identifique fibra corta por número. Algunos identifican fibra corta por peso. Esto solamente es para cuestiones comerciales. La fibra corta por número es importantísimo, ¿sí? La fibra corta por número, y acá estamos con las semillas con NEP. Sí, el AFIS también te mide las semillas con NEP por gramo, ¿sí? Acá tiene 16 semillas NEP por gramo. ¿Por qué? Significa que está transcurriendo muchos NEP con semilla también, que no la ha partido. ¿Qué identifica esto? Sí con NEP o semillas con NEP por gramo. Identifica que su apertura usted no la ha regulado bien. No ha regulado bien para destruir o retirar esas semillas con NEP, porque no puede pasar esas bolitas, esas cascaritas, una semilla partida. Tiene que regular mayor cantidad de golpes, regulación de la parrilla, de la cuchilla quizás. Sí, así es. Y de esta forma calculamos, por ejemplo, la intensidad de cardado.